Visitantes de dormitorio. Una voz, la parálisis del cuerpo y la visión de una figura que nos observa a los pies de nuestra propia cama no es un sueño, son miles de casos reales. John Mack, catedrático de psiquiatría de Harvard. En 1987, dos libros provocan un cataclismo en el panorama literario norteamericano: Comunión, una historia verdadera, y Intrusos. En ambas obras se daba luz verde al nacimiento de un nuevo misterio: los visitantes de dormitorio. A partir de ese instante, decenas de miles de personas confesaron sus experiencias en un aluvión sin precedentes. Gentes de toda condición y cultura tenían un nexo común: una noche cualquiera, frente a su cama, algo desconocido había cobrado forma. Los testimonios de M3. Estaba durmiendo y me desperté y vi a mi hija sentada a los pies de la cama, viendo la televisión. Me tranquilicé mucho y seguí durmiendo. Al día siguiente me comunicaron que una sobrina mía se había suicidado. Se había suicidado a la 1, a la misma hora que yo me desperté. Al día siguiente le pregunté a mi hija qué hacía viendo la televisión a aquella hora. Me dijo que ella no había estado allí. Estoy absolutamente convencida de que aquella figura que estaba a los pies de mi cama era mi sobrina, Alicia, de 29 años. Yo estaba durmiendo en mi habitación con mi mujer y nuestro hijo. Estaba en la cuna. Tuve la sensación de que algo nos miraba y entonces me desperté. No puedo decir que estaba durmiendo porque incluso me senté en la cama. Estaba incorporado y desperté a mi mujer, medio adormilada, y le dije: ¿no lo estás viendo? ¿No lo estás viendo? Era un niño de unos 10 u 11 años, con el pelo largo, aunque no le llegaba a los hombros. Era una melenita rubia y lisa. Llevaba una blusa blanca, como una blusa de otra época, como de piratas. La parte de abajo estaba como difuminada, no se veía bien. Estaba en una esquina de la cuna y como mirando de lado a mi hijo. Me asusté un poco y le dije: ¿quién eres? ¿Quién eres? Entonces me miró, como si no me hiciera caso, y se disolvió. No se fue, se giró y se desintegró. Estaba mirando a mi chiquillo. Me dio miedo que mirara al niño porque solo tenía 4 o 5 meses. Mi hijo no lloró, ni siquiera se despertó. Aquello me miró como ignorándome, como si yo no fuera nadie. José Valencia, de 32 años. Noté que me tocaban el hombro. No hice mucho caso. Abrí los ojos, los volví a cerrar y seguí durmiendo. Entonces me agita. Pienso que es mi hermana o mi madre, que solo desean molestarme o bromear. Después me hizo daño. Yo, completamente despierto, me giro y veo a una figura, nada parecido a algo que hubiese visto antes. Simplemente me miró, me sonrió y empezó a moverse, casi bailando, de un lado a otro, y así, en la niebla en que estaba envuelto, se fue desvaneciendo, hasta que desapareció. Yo intenté gritar, intenté saltar de la cama, pero no fui capaz. Estaba completamente mudo y paralizado. Esteban de Cázares, 19 años. Yo estaba tumbada en la cama y mi niña estaba en su cuarto. Yo estaba empezando a coger el sueño y sentí como si gatearan por encima de mí. Pensé que era mi hija. Encendí la luz y no había nada. Incluso miré debajo de la cama a ver si había bajado. Me asusté cuando comprendí que a quien había estado allí no era mi hija. Emma, de 43 años. Estaba tumbada sobre la cama, relajada, antes de dormir, y apareció aquella silueta. Dejé pasar un rato porque yo misma creí que eran mis imaginaciones. Lo que me sorprendió es que la indumentaria era antigua. Era una figura masculina con una capa y un sombrero. Mi parte más consciente dijo: intenta comunicarte con él, pero me quedé paralizada de terror y no pude articular palabra. Hizo así, como un gesto, y desapareció. Inés, de 37 años. Yo estaba acostada de lado, pero no estaba dormida todavía, y entonces noto que a mi espalda era como si alguien se sentara en el colchón, a mi altura, pero a mis espaldas. El colchón se hundió, se tensó la sábana con el peso, y yo me eché un poquito para atrás. Pensé que era mi hermana. Leti, ¿qué quieres?, le dije. Me giré y en la habitación no había nadie.
La puerta estaba cerrada y la habitación vacía. Y la impresión que tuve no tenía nada que ver con el miedo, era una sensación de confianza, como si eso me hubiera asegurado que alguien velaba por mí. Se vino a la cabeza mi abuela, que era una persona que quería mucho, que me protegía mucho. Falleció hace unos años, me dio tranquilidad, no fue algo que me preocupara. Sonia, de 49 años. Alguien vela tu sueño. Este tipo de testimonios es más frecuente de lo que creemos, ocurre en todos los lugares, en todos los países y probablemente han ocurrido en todos los tiempos. No hay cultura, religión o sociedad que no nos diferencie en este punto. Sin embargo, hasta hace muy poco tiempo, las declaraciones de los testigos eran realmente escasas y las personas que vivían o sufrían este tipo de episodios reducían la comunicación al círculo familiar o de los allegados. Es razonable, con la televisión frivolizando y maltratando estos asuntos, es difícil que una persona seria y normal se atreva a desvelar que ha sido protagonista de estos fenómenos. Solo cuando se trata a las personas con respeto y se les escucha sin prejuicios, pueden ofrecer la versión más comprometida de sus vidas. Alguien decía, cuando los niños ven a sus amigos imaginarios, decimos que tienen mucha fantasía. Cuando los adultos aseguran tener estas visiones, decimos que están locos o enfermos. Efectivamente, parece que por una u otra razón los adultos estamos siempre dispuestos a inventar cualquier excusa con tal de no admitir estas realidades. No sabemos qué son y por qué ocurren, pero no cabe duda de que son realidades, nacidas de nuestros sueños, engaños del cerebro, imaginaciones, alucinaciones, visiones. La mayoría de estas visiones de los visitantes de dormitorio se producen durante la noche, cuando el protagonista está a punto de dormirse o de despertarse. Generalmente se encuentra solo y con frecuencia una voz que pronuncia el nombre del testigo lo despierta y entonces allí está. A partir de los estudios de los especialistas y a partir de las innumerables teorías que se han difundido al respecto, puede establecerse una especie de secuencia paradigmática, un modelo a partir del cual pueden estudiarse los distintos casos particulares. Los estudios realizados son sobre todo estadounidenses y revelan que estos visitantes de dormitorio son seres antropomorfos que están rodeados de una gran luminosidad. Son semitransparentes y en la mayoría de los casos son reconocidos por la persona que vive esta experiencia. Puede ser un familiar, un amigo o un conocido fallecido. Normalmente, las personas que tienen estas vivencias ya han experimentado otro tipo de fenómenos, como viajes astrales o premoniciones, y han escuchado voces y sonidos de procedencia no identificable. Los rasgos comunes de estos sucesos son los siguientes. Estos seres o entidades normalmente aparecen cuando una persona está sola en su dormitorio y tumbada en la cama. Son escasos los casos en los que hay alguien más en el dormitorio. Hay pocos episodios, aunque existen, en que dos personas ven la misma aparición a un tiempo. Si se trata de alucinaciones, son alucinaciones compartidas y por tanto muy raras, según afirman los especialistas. En general, la persona es consciente de que está despierta, se intenta incorporar o intentan ver el reloj, sufren una paralización de algunos miembros de su cuerpo y notan cómo algo o alguien se coloca muy cerca o encima, y a veces oyen una respiración al oído. Normalmente no se reciben mensajes de ningún tipo ni se oyen voces o sonidos de ninguna clase. Esos seres están allí, miran, observan, pero en general no hablan. El último paso consiste en la negación. Los testigos no quieren asumir lo que han visto, no quieren revivirlo ni recordarlo. Suele ser una experiencia traumática que, al cabo de unos meses, necesitan comunicar a los demás porque el suceso ha marcado sus vidas y la marca hasta el punto de que, en ocasiones, cambian radicalmente su modo de existencia. Antes de seguir adelante,
No queremos dejar pasar la ocasión para apuntar un rasgo que parece común a todo este tipo de apariciones, encuentros y visiones. A lo largo de muchos años y muchas investigaciones, hemos constatado que en estos episodios hay varios factores que se repiten. Uno de ellos es la aparente paralización del tiempo. Cuando el encuentro es cercano, parece que todo se duerme alrededor. No pasan coches por la carretera, la naturaleza parece detenerse, no hay sonidos y esas entidades parecen ignorar a las personas que los ven. Dan la sensación de que los testigos se encuentran repentinamente en una burbuja espacio-temporal que, por casualidad o por otra razón, se ha emplazado en unas coordenadas muy concretas, en un punto exacto, a una hora y en un lugar preciso, y entonces acceden a una dimensión distinta. Por eso, tal vez, esas figuras aparecen difuminadas y se comportan como si no vieran a los testigos. No están en este plano de la realidad, sea lo que fueren. Otra de las características de estas visitas de alcoba es la personalidad de los seres. A veces son familiares, pero curiosamente, en un altísimo porcentaje son los abuelos los que se aparecen a sus nietos. Y respecto a ese salto generacional, son las abuelas las que con más frecuencia visitan a su descendencia. Los romanos solían afirmar que sus antepasados o los espíritus de sus antepasados vivían con ellos, que vigilaban sus actos y con frecuencia los aconsejaban y cuidaban de ellos y su familia. En aquel tiempo, como hoy, aparecen como figuras protectoras. En ocasiones, este tipo de conexión intergeneracional es tan estrecho que los protagonistas se despiertan y ven en la imagen de sus familiares en el preciso momento en el que fallecieron. Muchas veces, esos seres aparecen junto a la puerta. Esto es importante porque algunos expertos piensan que se trata de mensajes subliminales de nuestro cerebro, cuyas capacidades e intuiciones apenas conocemos, y ver a alguien que en ese preciso momento está muriendo y verlo en el quicio de la puerta puede considerarse un mensaje de esa entidad. Esta relación no es nueva. Los egipcios solían utilizar la idea de la puerta para señalar el paso hacia otros mundos. Los psiquiatras suelen proponer una explicación más prosaica. Argumentan que el testigo puede saber que su familiar está enfermo o a punto de morir y por tanto que ese despertar es casual y que la visión se debe a impresiones o sugerencias de su ánimo. Sin embargo, las muertes repentinas y las apariciones consiguientes, que también se producen, quedarían fuera de este sistema. Este tipo de sucesos premonitorios o avisos de muerte se producen con bastante frecuencia. Las 3 de la madrugada. Casi no es necesario advertir que estamos pisando en terrenos muy resbaladizos e incluso para los científicos estas visiones o apariciones constituyen todo un misterio. Y por supuesto, hay que desestimar que los testigos estén bajo los efectos de drogas u otras sustancias. Aunque a veces se hallan en situaciones de estrés, con dificultades económicas, sociales o laborales, la mayoría admite haber dormido bien y no tener especiales problemas de ningún tipo. Muchos de ellos incluso no tienen creencias arraigadas en este sentido o en otros, pero viven estos hechos. Aunque lo más frecuente son apariciones de personas fallecidas y conocidas, no siempre es así. A veces son individuos desconocidos, vestidos de un modo anticuado, con indumentarias negras, con capa y sombrero. En otras ocasiones son seres luminiscentes brillantes. En ciertos casos se han presentado de un modo invisible, apoyando su ser inmaterial sobre la cama o colocando su etérea cabeza en la almohada, o golpeando, arañando o acariciando a los habitantes de la casa. Algunos testigos suelen ser recurrentes en la imagen difuminada, quizá solo de medio cuerpo. A veces son solo manos negras que acechan a las niñas dormidas.
Solo en muy raras ocasiones, según nuestros registros, son animales, aunque algunos veterinarios aseguran que sus clientes suelen recibir visitas de sus animales muertos. La galería de terrores es numerosa y muy variada. En el registro pueden destacarse los siguientes: hombre vestido de negro que sonríe con maldad, figuras familiares que han muerto o están a punto de morir, presiones y curaciones, caricias en los pies, mujer con vestido blanco, uno o varios seres de luz, alguien que se sienta en la cama y se acuesta al lado, mujer que se despide, opresión del pecho, manos que tocan la espalda, respiraciones, niños, difuntos, ángeles que vienen a buscar a la gente que va a fallecer, niños que juegan o pelean con seres, sombras polarizantes, arañazos, etc. Cuando se trata de verdaderos terrores nocturnos, una cara desconocida se acerca a gran velocidad hacia nosotros, rápidamente. Es un cúmulo difícilmente soportable, una voz y un rostro difuminado que se acerca violentamente, terrorífico, especialmente si uno se encuentra solo en su casa. Más común es la paralización del cuerpo. Los testigos aseguran que, cuando por fin logran moverse, parece que lo hacen en cámara lenta. Parecía que vivían en cámara lenta, dicen. También es muy curiosa la recurrencia en torno a los relojes. Las personas que han tenido estas experiencias suelen fijarse en los relojes que tienen en las mesillas y en la habitación y ven que los minutos van pasando y ellos no pueden hacer nada. Tienen a alguien que les observa allí enfrente y se encuentran como paralizados. Algunos especialistas relacionan estas parálisis y estas visiones con viajes astrales. En ocasiones se han llegado a afirmar que esos seres son personas que están realizando viajes astrales y que se presentan en habitaciones desconocidas o conocidas. Se trataría de una especie de bilocación, estar en dos lugares a un tiempo. A la vista de los testimonios, en buena parte al menos, no parece que sean visiones de este tipo. Respecto a la hora o el momento en que suelen producirse estas apariciones, en términos generales, ocurren en torno a las 3 de la mañana o ampliando el espectro entre las 2 y las 5 de la madrugada. ¿Durante cuánto tiempo? Es difícil precisar este extremo. Probablemente se trata de una burbuja temporal en la que la realidad y los sucesos que se están viviendo sean procesos distintos. Lo que puede ser segundos en el mundo real tal vez se conviertan en minutos u horas si se está en contacto con ese otro plano. A ciencia cierta, nada sabemos. Y por lo que respecta a las consecuencias, como se ha advertido, suelen producirse dos efectos principales: la negación, la ocultación o la comunicación en círculos íntimos. Generalmente, los testigos admiten que no pueden sobrellevar esa experiencia solos y que se ven obligados a comunicarlo. Un segundo efecto es el cambio en su percepción de la vida. Aunque esos visitantes no siempre hablan o sugieren actuar de un modo u otro, en ocasiones comunican algo que los protagonistas deben callar para siempre. Entonces suele producirse un cambio radical en sus vidas y generalmente para bien. Breve historia de los aparecidos. Todos los pueblos y todas las civilizaciones en todo tiempo y lugar han conocido a estos visitantes y han interpretado su presencia conforme a religión. Ángeles, demonios, incubos, súcubos, espíritus e incluso extraterrestres, y de acuerdo con sus temores o sus deseos. Sócrates ya hablaba de estos seres. Decía que desde su niñez le acompañaba por disposición del cielo un ser casi divino, cuya voz me aconseja algunas veces hacer algunas cosas, pero que nunca me insta a realizar algo. Literatos, pensadores, filósofos, políticos y militares han sufrido estos terrores nocturnos y a todos les ha cambiado la vida. A poco que se indague en la historia, se encontrarán numerosos casos. Por ejemplo, el que protagonizó Dante Alighieri, autor de la inmortal Divina Comedia. Dante dedicó buena parte de su vida a componer este
imponente poema místico, pero, celoso de su trabajo, guardó secretamente los últimos 13 cantos del paraíso. La primera parte es el infierno, la segunda el purgatorio, quizá con el fin de revisarlos más adelante. Pero la muerte le sorprendió en ese punto y la familia y los sabios de su tiempo no fueron capaces de encontrar aquella parte final del poema que tanto ansiaban. Jesús Callejo, escritor y divulgador de estos misterios literarios, lo explica así. Nadie encontraba esos cantos, pero se sabía que los había escrito, porque era una persona bastante metódica y sistemática en sus costumbres. No se encontraban por ninguna parte, aunque buscaron y rebuscaron en su casa y en los lugares que frecuentaba. ¿Cómo dio con esos cantos perdidos? Tuvo que aparecer su fantasma 8 meses después de fallecido y se apareció a su hija menor, a Jacoba, para revelarle el lugar exacto donde están escondidos los manuscritos. No deja de ser sorprendente que sea un coetáneo el que narre este episodio. En la primera biografía de Dante Alighieri, y él cuenta con los pelos y señales cómo 8 meses después de su fallecimiento se le aparece una figura resplandeciente y luminosa a su hijo menor. Durante la Edad Media, cuando la religión cristiana ejercía gran influencia en las gentes, estas visiones se atribuían a ángeles o demonios. En la versión más terrorífica, los íncubos eran demonios transfigurados en figura humana que asaltaban las habitaciones de las damas para tener tratos carnales con ellas. Los súcubos son la forma femenina de esos espíritus o demonios. Más adelante, durante la Contrarreforma, la presión eclesiástica era enorme, de modo que aquellas personas que tenían este tipo de visiones debían vincularlas o a lo demoníaco con frecuencia. Muchas monjas y numerosos monjes sufrieron casos típicos de la fenomenología diabólica. Durante la construcción del monasterio de San Lorenzo el Escorial, se hablaba de un perro negro o de un niño embozado en ropajes negros que aparecía tras una muerte o tras una reyerta. Esto atormentó al propio Felipe II, y así lo revela Juan Ginés de Sepúlveda en su Agonía. Felipe II estaba convencido de que aquel ser vagaba por el monasterio durante la noche. Todo aquello produjo un verdadero estado de pánico en la corte escorial. En siglos posteriores, durante la Ilustración y el Romanticismo, la influencia eclesiástica disminuyó y estos episodios comenzaron a atribuirse a espíritus que amenazaban las vidas de los hombres y llegaban desde el otro lado. Los avances científicos del siglo XIX y del siglo XX y la preponderancia del racionalismo provocaron una regresión a la hora de comunicar estas experiencias, pero ello no significa que no existieran. Por ejemplo, Carl Jung, discípulo de Sigmund Freud, estudió las visiones y los terrores nocturnos y los interpretó de acuerdo con la psicología de su tiempo. En su opinión, el hombre sustituía a algunos antiguos dioses por esos seres espirituales y vaporosos. Aunque los casos de apariciones animales no son los más frecuentes, cabe recordar aquí los sucesos que le acontecieron al padre Pío de Pietrelcina. Al parecer, sufría con frecuencia los ataques de un perro negro que entraba por la ventana durante la noche. Sus cofrades escuchaban en la celda del padre grandes gritos y aullidos y ruidos. Al día siguiente, el monje aparecía con moretones, arañazos, incluso mordeduras que se atribuían al perro o los perros negros que entraban en su celda durante las horas del sueño. Las visiones de los religiosos no son siempre beatíficas. Algunas monjas se vieron atacadas en sus celdas, como María Luisa Sancajo de la Mata en su convento de Albacete. Vivían con ella más religiosas y muchas aseguraban haber visto cómo una mano invisible la arrastraba del pelo y la zarandeaba por la celda. Hubo muchos testigos de aquellos sucesos. Además, veían cómo ese pelo estaba estirado hacia atrás, como si una mano invisible lo estuviera sujetando. Y a mediados del siglo XX, los terrores de los hombres llegaron a convertir a esos visitantes en extraterrestres. Era el tiempo de la ciencia y la tecnología. No podían ser demonios ni espíritus, sino seres procedentes de otros mundos.
Las numerosas encuestas al respecto hablaban de figuras pequeñas a los pies de la cama. En definitiva, la reinterpretación de los hechos se adapta a la cultura y la mentalidad de cada época.